Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos todo lo que tiene que ver sobre el arte, la creatividad, la cultura y la historia. En esta ocasión les vamos a presentar 5 libros de misterio que me encontré en mi vida, las razones por las cuales decidí de alguna manera compartírselos y sobre todo vamos a descubrir cuál es el enigma que encierran. Vamos a leer un pequeño fragmento de cada libro al empezar cada comentario, así que acompáñenme y empecemos. Sin duda alguna, cuando llega la época de fin de año, aparecen en algunas partes del mundo estaciones como el otoño o el invierno que han servido de fuente de inspiración para que muchos autores nos presenten temas y personajes enigmáticos que generan una gran cantidad de emociones como el miedo, la interrogante, la expectativa, la búsqueda de una verdad y hasta la magia. Vamos a ver en este video 5 libros que sin buscarlos me los encontré y me quedé con ellos por el misterio que encierran. Este es el primero. Algo pareció romperse dentro de él y palabras terribles salieron de sus labios. Ahora veo que nadie se sentirá mal ni me ayudará. A partir de este momento declaro la guerra a todos los seres humanos y especialmente contra el que me hizo y me envió a esta terrible vida, Victor Frankenstein. Estamos hablando del clásico de terror Frankenstein. Me encontré con este libro hace muchos años cuando pasaba por una sección que no es de las más preferidas, la sección de terror, pero me llamó mucho la atención que la autora del famoso monstruo Frankenstein era una mujer, Mary Shelley. En su prólogo nos cuentan un poco acerca de ella, de que fue una mujer con una infancia muy difícil y que cuando se casó comenzó su felicidad, pero también comenzó una serie de eventos a partir de los cuales luego ella llegaría a escribir sobre Frankenstein. La historia de esta trama es realmente impactante. Pienso que como personaje Frankenstein no ha sido totalmente aprovechado, no ha sido totalmente presentado en la pantalla con todo su potencial, pero en el libro escrito sí nos habla acerca de una travesía muy profunda y de muchos sentimientos encontrados. Todo comienza cuando el joven científico Victor Frankenstein, que se especializaba en química, buscaba de alguna manera superar la muerte y crear vida a partir de unir partes de cadáveres y junto con el poder de la electricidad darle vida a esas partes. Lo que tuvo como resultado fue un ser, una criatura que ante sus ojos resultó ser espeluznante, resultó ser terrible, a tal grado que Victor Frankenstein no quiso volver a saber más nunca acerca de su creación. Así que queda esta criatura a la deriva, tiene que sobrevivir por su cuenta. Es muy particular que comúnmente le llamamos a este famoso monstruo Frankenstein, aunque en verdad es el apellido de su creador, pero en la novela escrita realmente está presentado como el monstruo o se refiere así a esta criatura, la historia, sin que se le diga directamente Frankenstein. Este ser tiene que aprender a sobrevivir por su cuenta, tiene que aprender a ver cómo encuentra alimento, cómo encuentra un refugio, cómo de alguna manera comienza a desarrollar su mente, aunque realmente no entiende por qué vino él a este mundo y por qué le ha tocado vivir de esta manera. Trata de encontrar un poco algo de cariño en el ser humano, desea tener un amigo, pero esto le resulta totalmente imposible. La gente sale corriendo aterrada ante su presencia. Incluso le tocó vivir a esta criatura el rechazo y el repudio de los seres humanos, tanto individual como colectivamente. Llega al temible punto en la trama donde Victor Frankenstein va a convertirse en el objetivo de la venganza de su creación. Este ser monstruoso decide buscarlo y decide de alguna manera vengarse por esta forma de vida que él de alguna manera le ha condenado. Es aquí cuando la trama se convierte en una especie de cacería mutua, de promesas que no se cumplen y un hecho que realmente desencadena al peor monstruo que tiene esta historia, que es el rostro del odio y de la venganza. El final te llevará a entender qué pasa con Victor Frankenstein y su creación, este ser monstruoso, esta criatura que quiere venganza después de haberse sentido rechazado. Es una trama donde incluso aparece al final
un personaje que es el que se entera de todo esto que ha acontecido y que de alguna manera relatará los hechos. Ahora bien, quiero explicarte por qué escogí esta historia para compartírtela y para tenerla delante o dentro de mi colección. El misterio más grande que encuentro en la obra de Frankenstein es precisamente la historia que hay detrás de la construcción de esta trama. Le hablaba de su autora al inicio, de Mary Shelley, una mujer que perteneció al siglo XIX, que creó esta maravillosa obra de terror gótico considerada como la primera historia de ciencia ficción que nos llega a nosotros como público. Mary Shelley y su esposo acostumbraban a tener un círculo de amigos donde la ciencia no faltaba como tema y también donde no faltaban las personas que conocían y que eran médicos o doctores. En este círculo de amigos llega un momento en donde hay un año con un invierno muy largo, considerado el año sin verano al inicio del siglo XIX, y se crea una especie de competencia para ver quién puede entre todos los amigos escribir una historia de fantasmas. Pues una sola persona completa este reto y no fue Mary Shelley, pero de ahí ella comienza a tener ese primer chispazo de inspiración. El resto de la trama aparece o comienza a aparecer con una estructura que ella obtiene a través de un sueño o de una pesadilla. Sí, a través de un sueño aparece un capítulo que le da forma fundamental a la trama de Frankenstein. De ahí Mary Shelley y sus contactos con el mundo de la ciencia, y en esos tiempos habían temas controversiales como por ejemplo el de dar vida a través de la electricidad, fueron realmente un germen de inspiración, fue una semilla, un chispazo de vida para poder construir a los personajes, e incluso ya tuvo la oportunidad de conocer a un científico que se movía en este mundo de utilizar pues la electricidad para dar vida a cadáveres, y así ella de alguna manera construye al personaje de Victor Frankenstein. Pero parece increíble cómo esta historia reúne maravillosamente los elementos para construirse, pero a su vez lo que cuenta es todo lo contrario. Cuenta cómo una creación resulta totalmente fallida. Es impactante cómo nos relata la historia de un monstruo construida de una manera maravillosa. Un gran enigma entender cómo se conjugaron ambas cosas. Nat miró a su alrededor, considerando que muebles podía romper para fortificar la puerta. Las ventanas estaban seguras por el armario, pero no tenía mucha confianza en la puerta. Subió la escalera, pero al llegar al descansillo se detuvo y escuchó. Se oía una sucesión de apagados golpecitos producidos por el rozar de algo sobre el suelo del dormitorio de los niños. Los pájaros se habían abierto camino. Estamos hablando de la historia de los pájaros, una historia de la autoría de la escritora Daphne du Maurier. Me encontré con este libro en una rebaja o venta en una librería y de una vez me llamó la atención porque en su portada tiene al famoso cineasta Alfred Hitchcock, y hice la conexión inmediatamente entre esta historia y la película de Alfred Hitchcock, Los pájaros. Les podría decir que el libro trata de personajes diferentes a la película de Hitchcock, pero el evento es el mismo y es el misterio de la trama. ¿Por qué de un día para otro, sin que nadie se lo explicara, las aves del cielo, todos los pájaros, comienzan a atacar despiadadamente a los seres humanos? Es lo que tanto la autora du Maurier como Hitchcock presentaron. Ahora bien, para poder explicarles un poquito el enigma, habría que resaltar la riqueza de la trama. Tanto la autora de la historia escrita como Hitchcock en su película hacen mucho énfasis en detallarnos cómo es este ataque de todas las aves del cielo, cómo todos los pájaros, no importa si estamos hablando de las aves más inofensivas a la vista o de aquellos pájaros más fierros, iban contra los seres humanos, contra las casas, las ventanas, las maderas de las construcciones, las puertas, y tenían las personas que sobrevivir y ver cómo en medio de los ruidos que se escuchaban y en medio de cómo se iba oscureciendo realmente el derredor por hordas y hordas de pájaros alineados como un ejército, podían las personas sobrevivir. La autora de la historia escrita, du Maurier, busca de alguna manera que veamos al personaje Nat
un hombre que vive en un ambiente campestre costero en Inglaterra y que de una vez se da cuenta que algo sucede con las aves y la llegada de un invierno que se siente que va a ser un invierno diferente. La autora nos lleva a ver la sobrevivencia de este hombre con su familia. Él trabajaba en una granja, tenía su familia y sus 2 hijos, mientras que Hitchcock toma el mismo tema y lo único que hace es tener una protagonista que es como una especie de forastera que llega a un pueblo, a una localidad, teniendo un pasado algo bastante controversial a cuestas. Conoce al protagonista en una tienda de mascotas y ambos quedan viviendo el mismo evento de tener que salvarse para sobrevivir a este ataque de las aves. Llegan a la casa del protagonista, que es un abogado. Ahí está la madre de él y su pequeña hermana, y junto a esta protagonista, una desconocida, una recién llegada a la localidad, tienen que hacerle frente a lo mismo que cuenta la autora de la historia escrita. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué las aves atacaron? Ahí está el misterio, y de alguna manera el final de ambas historias nos lleva a una conclusión un poco abierta, una respuesta que nosotros debemos buscar. Los análisis son varios. Por ejemplo, en la historia escrita se enumeraban algunas razones. Podía ser un invierno más crudo que llegó, el viento del este, la influencia del viento ártico, la falta de comida, aquello que pudo haber alterado a las aves. Mientras que al final de la trama, quizás el protagonista Nat, al final de la trama escrita, se pregunta si no habrán sido los seres humanos el peor ejemplo para las aves, ya que ellas se estaban comportando de una manera tan agresiva. Hitchcock, por su parte, y eso está para que ustedes lo descubran si han visto esta película, o si no, la pueden buscar, de alguna manera resalta ese comentario que va a ser el protagonista al final de la historia escrita, y nos lleva a pensar también en la actuación del ser humano con la naturaleza y cómo ambas cosas de alguna manera pueden tener una correlación. La razón para compartirles este libro, y para mí la respuesta a este misterio, es que quizás va más allá un poco de este trato tan desconsiderado que le hemos hecho a la naturaleza y que las aves lo han imitado. Yo pienso que los pájaros son un símbolo incluso de los mismos seres humanos. Si pensamos en lo que significa un ave, a veces puede representar las cosas más nobles, las cosas más bellas. Puede representar, por ejemplo, la paz, la serenidad, la espiritualidad, el trabajo, la valentía y la hidalguía. Y si cuando tú entiendes que los autores, tanto de la historia escrita, la autora, como Alfred Hitchcock en su película, toman este evento, descubren ellos que los pájaros representan también lo que puede hacer el ser humano: olvidarse de dónde vienen, qué representan, lo que pueden de alguna manera expresar, y entregarse al frenesí total de la violencia, al frenesí total de la agresividad, olvidándose de hacer lo correcto. Creo que también Hitchcock hace una especie de guiño a lo que vive el protagonista de la historia escrita de la autora du Maurier, y de alguna manera esa conclusión que él da nos recuerda algo. Creo que no solamente complementa lo que vive el protagonista Nat en la historia escrita, sino las preguntas que nosotros nos podemos hacer. Porque cuando vemos al ser humano actuando tan irracionalmente, cuando se nos simboliza con la naturaleza que el ser humano actúa así, pensamos, bueno, ¿qué salida puede haber? Pero siempre, al igual que suceden con las aves, con los pájaros, yo pienso que los seres humanos pueden ser malos, pero también siempre hay gente buena. Hay gente buena tratando de sobrevivir y que solamente quiere la libertad, como un pequeño puñado de aves que quieren volar libremente y ser lo mejor que pueden ser. Los pájaros, una historia que realmente se las recomiendo para que ustedes mismos puedan encontrar la respuesta a este enigma. Antes de separarnos, Bernd Hilsen volvió a dirigirnos la palabra. Amigos míos, se ha realizado la primera parte de nuestra misión, la más cruel para nosotros, pero aún queda otra tarea, más importante todavía: descubrir al autor de tantos males y hacer que desaparezca de la faz de la tierra. ¿Me ayudarán? El tercer libro de misterio que me encontré, o mejor dicho, que me volví a encontrar, es Drácula de Bram Stoker.
¿Quién no ha oído acerca de esta historia o ha visto en la pantalla la película? Realmente muy alabada, al igual que la escritura de Bram Stoker, considerada una obra de terror gótico tardía de finales del siglo XIX. Bram Stoker presenta la figura del vampiro y estos personajes sin duda alguna han sido aquellos que más han seducido tanto miles y miles de páginas escritas como la propia pantalla. Una gran cantidad de historias nos han llegado, pero Bram Stoker y Drácula crean este arquetipo que hasta hoy han logrado para mí la inmortalidad literaria. La trama es muy sencilla pero intensa. Todo comienza cuando el abogado inglés Jonathan Harker tiene que ir al castillo del conde Drácula por un asunto de negocios, por un asunto de compras y ventas de propiedades. Tiene que trasladarse hasta Transilvania, hasta los Montes Cárpatos, en lo que sería pues la región de Hungría. Ahí Jonathan Harker, como invitado del conde Drácula, comienza a conocer pues la manera muy particular que tiene este hombre de vivir. Comienza a descubrir, por ejemplo, que decide hacer una vida noctámbula, que no se refleja en los espejos, que prefiere comer aparte sin que nadie lo vea. Y poco a poco va descubriendo que el conde Drácula es un ser despiadado, de acciones inverosímiles, lo que hace que Jonathan quede de invitado a prisionero. Es aquí cuando la historia nos cuenta entonces el traslado que quiere hacer el conde Drácula para abandonar su castillo mientras Jonathan Harker queda prisionero en el mismo y desea así Drácula dirigirse hacia Londres, para lo cual tiene que viajar en carruaje, pero dentro de una caja, por decirlo así, de un cajón con tierra de Transilvania. No puede viajar sin que viaje tierra de su origen o de su sitio natal. Así es como Drácula viaja hacia Londres, también luego en barco, y comienza una nueva faceta en esta trama donde vemos o veremos el escape de Jonathan y a su vez lo que hace el conde Drácula en Londres. Vemos esta parte seductora y obviamente también agresiva, porque va a buscar una serie de personajes a los cuales seduce y a otros destruye. Aquí comienza luego el giro y lo que yo considero la esencia más importante de lo que Bram Stoker nos quiere contar, esta aventura, esta cruzada que tiene que haber para acabar con el maligno conde Drácula. Los personajes tienen que adentrarse en un mundo de conocimientos y de otros caracteres también que los guiarán para poder saber cómo lidiar con una criatura tan extraña y peligrosa como el conde Drácula. Yo pienso que a veces en el tema de los vampiros las personas se quedan un poco con la parte seductora, mientras que el autor Bram Stoker lo que quiso presentarnos también es esta cruzada, como les dije, este esfuerzo grandísimo para acabar con este personaje. Y la razón es muy sencilla: acabar con Drácula era la libertad de todos los personajes, incluido la libertad del propio conde, y eso está para que el lector lo descubra. Pero les voy a compartir el misterio más grande que me hizo de alguna manera quedarme con este libro, que me lo volví a encontrar. Para mí el mayor misterio en la obra de Bram Stoker, Drácula, es la forma en la que está escrita. Es una historia escrita de forma epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través de cartas, diarios, telegramas, que podemos conocer los hechos. No hay diálogos entre los personajes, pero sí la comunicación o los escritos que cada uno hacía, dando a conocer obviamente sus sentimientos, hechos y pensamientos, y se unen todas estas piezas para armar la trama. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, corresponde a la forma de comunicación de finales del siglo XIX, corresponde también a la riqueza y estilo literario de la época, pero yo pienso también que si estos hechos fueran reales o si tuvieron de alguna manera espacio dentro de esta realidad, reunir telegramas, diarios y cartas sería la mejor forma para darle sentido a lo que serían una serie de eventos extraordinarios. Se dice, por ejemplo, que Bram Stoker, a través de un sabio de Hungría,
escuchó hablar y conoció sobre el tema de un personaje llamado Vlad Dracula. Bram Stoker conoció acerca de este personaje, Vlad Dracula. Puede ser que a través de la manera de escribir de forma epistolar esta trama, Bram Stoker nos está diciendo con un guiño de que hay una posibilidad a través de un pequeño sorbo de que todo esto que él nos cuenta tuvo un contexto en la realidad. Puede ser que durante todo este tiempo hemos estado delante del reflejo de hechos que en verdad pasaron. Bram Stoker y su obra Drácula, que nos da la posibilidad, un sorbo de realidad, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, podemos pasar de todo lo que son las emociones de terror, las emociones enigmáticas, a otro tipo de misterio y también a otro tipo de escenas o de tipo de temporadas de fin de año. Veamos de qué se trata. ¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede usted saber nada de este asunto? Me llamo Sherlock Holmes y mi ocupación consiste en saber lo que los demás ignoran. El cuarto libro, es un cuento, un relato corto dentro del libro de las aventuras de Sherlock Holmes. Y el título de esta narración es La aventura del carbunclo azul. Es un libro de misterio o es un relato de misterio que siempre recuerdo porque ocurre en una época muy particular, en la época de Navidad. Y todo comienza cuando el entrañable amigo del famosísimo detective Sherlock Holmes, el Dr. Watson, lo visita en su casa en 221B de Baker Street porque son las épocas decembrinas y son las épocas de Navidad. Ahí encuentra el Dr. Watson a su amigo viendo con mucha curiosidad a un sombrero y se pregunta extrañado de dónde Holmes lo ha sacado. Ahí me comienza a narrar que tanto el sombrero como un ganso habían sido los dos objetos sobrevivientes de una riña callejera que un conocido de él, un recadero de nombre Peterson, habían rescatado y que la única señal de sus dueños eran las iniciales HB en el sombrero y una especie de cartoncito con el nombre de propiedad de señora de Henry Baker atado a la pata del ganso. Ahora bien, el Dr. Watson quiso saber más qué hacía su amigo Sherlock Holmes con el sombrero y qué había pasado con el ganso, y le contó que, bueno, dado que nadie puso un anuncio ni reclamó ambas propiedades, él, por su instinto siempre de curiosidad, se quedó con el sombrero y su amigo Peterson se quedó así con el ganso. La reunión navideña, la visita navideña es de alguna manera interrumpida sorpresivamente porque Peterson llega con una gran noticia. Su esposa, mientras preparaba el ganso para la Navidad, encuentra en el buche del mismo una piedra preciosa, muy pequeñita pero fascinante, de un profundo color azul. Sí, se trata del carbunclo azul. De una vez, el detective Sherlock Holmes y su amigo Dr. Watson quedaron sorprendidos, sobre todo porque la noticia del momento había sido el robo días anteriores a la condesa de Marcourt de una piedra preciosa de iguales características, y que había incluso ya una investigación en marcha y hasta un posible culpable del robo, que era un fontanero. Es así como este cuento navideño de misterio va a investigar quién robó la piedra preciosa del carbunclo azul. Y por supuesto que Sherlock Holmes estará acompañado del Dr. Watson para saber cómo pudo pasar todo esto y qué tiene que ver un sombrero y hasta un ganso y cómo lograr encontrar al culpable con estas dos pistas. Les voy a explicar por qué me quedé con este cuento, con este relato como uno de los libros de misterio en mi vida. La aventura del carbunclo azul la llegué a conocer a través de mi hermano, que es asiduo y experto en el tema de Sherlock Holmes. Realmente es una muy buena manera de introducirse no solamente a la lectura del misterio y de la investigación, sino también para conocer la personalidad del famosísimo Sherlock Holmes como detective. A través de este relato podrás conocer cómo Holmes tiene un poder de deducción increíble, que, por ejemplo, a través de un sombrero puede desplegar una larga lista de características de una persona que no conoce. Así también podrás conocer de Sherlock Holmes esta habilidad innata que tiene de adaptarse y de
conseguir información, no importa la personalidad o las cualidades que pueda tener aquella persona que Holmes quiere investigar. Holmes sabe cómo de alguna manera interpretar una gran cantidad de personalidades para obtener lo que busca, la información o la respuesta que necesita. Una habilidad, un ingenio, una astucia que por algo llegarás a comprender por qué es tanta la fama de Holmes como el gran detective de todos los tiempos. Y también el final de esta historia es un poco en la vía de la sabiduría y de los sentimientos propios de las temporadas navideñas, cuando Holmes toma una decisión sobre la resolución del ganso. Verdaderamente una historia muy linda, muy divertida, muy descomplicada, con sus toques de misterio, con sus toques de ver qué es lo que ha pasado aquí. Siempre el robo de una joya es algo muy especial, y si lo vistes de estos inviernos londinenses muy fuertes y tienes que seguir al detective acompañado de su amigo el doctor, tienes como resultado una forma distinta también de ver las historias misteriosas. Una historia que realmente te la recomiendo si quieres iniciarte en el largo camino de todas las aventuras de Sherlock Holmes. Como un dato curioso les podría decir que este relato, que como les comentaba al inicio, es parte de la compilación que se llama Las Aventuras de Sherlock Holmes, es considerado el tercer cuento favorito de Sherlock Holmes, escrito o de la autoría de Sir Arthur Conan Doyle, y esto fue evaluado por la revista Baker Street en 1959, así que es de los favoritos de los amantes de las historias de Sherlock Holmes. Te recomiendo que la leas, que la busques y sobre todo que te preguntes qué harías tú si en estas épocas de fiestas de Navidad y fin de año, al preparar tu cena o un momento especial en familia, te encontraras una piedra preciosa. De verdad que eso sería un gran enigma por contestar. María contó toda la historia de la batalla tal como la había presenciado, y a menudo la interrumpían las carcajadas de su madre y su hermana, pero Fritz y Drosselmeyer escucharon atentamente. ¿Dónde, en el nombre de la bondad, la niña se ha llenado la cabeza con todas esas tonterías?, gritó su padre. Tiene una imaginación tan viva, y ya ves, dijo su madre, lo soñó todo cuando tenía fiebre con el brazo. El quinto libro de misterio es El Cascanueces. Les cuento que me lo encontré en la sección de libros infantiles, no pensaba llevar nada, y de pronto esta historia la vi y me atrapó porque siempre sentí curiosidad de conocerla más. El Cascanueces siempre se ha relacionado con la Navidad. Hoy en día está muy de moda la decoración navideña. Todo el mundo busca tener un cascanueces, pero a veces no sabemos exactamente de dónde vino esta historia. El escritor alemán a principios del siglo XIX, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, es el creador de toda esta trama realmente maravillosa y fantástica. Es muy conocido el Cascanueces también porque existe el ballet navideño muy tradicional, que fue una adaptación de su historia. El cuento del Cascanueces lo escribió Alejandro Dumas como una adaptación de la historia de Hoffmann, y Tchaikovsky le pone música, se crea la coreografía y así aparece el famosísimo ballet. Pero vamos a contarles un poco sobre lo que escribió Hoffmann acerca del Cascanueces, que también se conoce como el Cascanueces y el reino de los ratones. El Cascanueces es una historia que empieza en la víspera de la Navidad. Está reunida una familia, la familia Stahlbaum, y alrededor del árbol están los niños, principalmente ellos, preocupados e interesados para ver qué regalos les toca. Sobre todo Fritz y María, que va a ser la niña protagonista. Llega a la casa un invitado muy especial, que es el magistrado Drosselmeyer, que es una especie de padrino que tenía la familia, y que era un hábil constructor de juegos mecánicos. Les trae una especie de castillo que sirve a su vez como de cajita musical. Aparte de todos estos juguetes, hay uno muy en particular, que es un muñeco que sirve para romper nueces en forma de soldado, el famoso Cascanueces, que María de una vez, la pequeña María de una vez, cuando observa el Cascanueces, queda encantada con ese juguete. A tal grado que cuando ya termina la fiesta de Navidad, llega la noche, ella baja las escaleras a buscar a sus cascanueces. Y para sorpresa de ella,
de pronto ve que ha cobrado vida y que están también todos los juguetes con vida y que hay una especie de batalla con un ejército de soldaditos y el Cascanueces con su ejército de soldaditos enfrentándose a un ejército de ratones comandados por el Rey Ratón. Es así como esta es una travesía fantástica, maravillosa. El autor se destaca mucho, Hoffman, por ser un autor que pone romance y que pone también un misterio envuelto tanto en la fantasía como en el poder de los relatos de los sueños o cuando uno sueña. Y así María se traslada a este mundo donde los juguetes cobran vida y puede ella conocer una serie de aventuras. Por supuesto que todo se va a ver de pronto como que la niña está soñando o que en cada episodio que ella tiene hay una explicación para lo que ella va observando y que luego va contando. Y es que el Cascanueces la lleva a ella a conocer, por ejemplo, la batalla y este conflicto que tiene con el Rey Ratón, pero también a otros lugares, a otros personajes, a un mundo de dulces, de caramelos, a un mundo de hadas de azúcar, a un mundo donde hay una princesa que rescatar, que donde también está la reina ratón, así como está el Rey Ratón. Es una travesía increíble, por eso que se conecta mucho con la infancia y con la Navidad, la época en la que todos podemos ser niños. Pero yo les quiero explicar de alguna forma también por qué para mí esta misteriosa historia fantástica es muy especial y quise compartírselas en esta lista. El misterio del Cascanueces es muy sencillo y a veces tan sencillo que puede pasar inadvertido e incluso no ser tan importante, como sucede cuando tenemos esa imaginación, sobre todo cuando somos niños, que somos capaces de crear e idear una gran cantidad de cosas, y a medida que crecemos vamos olvidando esa vena y esa fuente de inspiración que tanto nos motivó. Pero precisamente el autor nos lleva a entender que detrás de la fantasía también hay misterios que descubrir, pero que no todo el mundo le pone atención. Y es así como María, la niña protagonista del Cascanueces, tendrá ella que entender, aunque los adultos piensen que ella está imaginando, inventando cosas, cuál es la verdad detrás del Cascanueces, cuál es el destino de todos los personajes e incluso cuál es el destino de ella misma. Eso sucede a cada uno de nosotros. La vida nos tiene también cosas maravillosas y nos toca a cada uno descubrirla. La fantasía puede ser un camino que nos lleve a un gran tesoro, que unos cuantos pueden de alguna manera ver que ahí está, pero también muchos menos pueden descubrir ese tesoro y llevarlo como una corona con verdadera hidalguía sobre su cabeza. Es una de las lecciones que tú podrás descubrir si entras a este mundo maravilloso del Cascanueces. Quiero cerrar este video con 5 libros de misterio en mi vida, con un fragmento de mi primera historia escrita, Tentación color esmeralda, una nueva historia en una nueva serie de libros con su primera parte ya publicada, Búsqueda. Vamos a leer un extracto de esta primera parte de la novela para que ustedes puedan tener un pequeño sorbo del misterio que tiene esta trama. Es un misterio de zares y esmeraldas. Vamos a leer la versión en formato de ebook de Tentación color esmeralda, Búsqueda, lo que sería la serie premier que reúne los primeros 55 capítulos de la trama, y vamos a leer un extracto del capítulo número 20, Camino hacia los enredos. Esto ocurre hace décadas atrás y vamos a escuchar al personaje de Don Nicanor de la Vega. Don Nicanor de la Vega dice lo siguiente: bien, Pedra, yo confío en ti. Es más, te aconsejo que no permitas que tu hija Simona hable mucho con este par de vagos. Te la pueden echar a perder. Ve a hacer lo tuyo, Pedra. La llegada de Nidia es más importante que todo. A lo que Pedra contesta: sí, don Nicanor. Pedra se va y Nicanor se dispone a irse, pero antes da una última advertencia. ¡Ah, Fabriciano! Acuérdate que nada pasa en mis tierras que yo no sepa, y tú lo tienes bien presente. Don Nicanor se acerca con paso lento hacia Fabriciano, quien estaba sentado en su cama y no se veía con juventud, sino con la edad que tenía en la actualidad. Don Nicanor, con furia en sus ojos, agarra por el cuello a don Fabriciano y dice lo siguiente: Don Nicanor, yo sé muy bien todo lo que tú hiciste, todo. Don Fabriciano comienza a ahogarse y solo podía salir de su garganta esta palabra mientras veía los ojos de don Nicanor. ¡No! Don Fabriciano gritaba despavorido, pero una mirada verdosa le dio una orden para que despertara.
Tentación color esmeralda, la crónica de una aventura romántica a la velocidad de la información con el misterio de zares y esmeraldas. Encuéntralas en 2 versiones, en un solo volumen con los 55 capítulos de la primera parte, Tentación color esmeralda, búsqueda. O en 2 volúmenes, la serie expresa con búsqueda 1, Tentación color esmeralda, con los capítulos del 1 al 28 y búsqueda 2, Tentación color esmeralda, con los capítulos del 29 al 55. No dejes de ser parte de esta historia. Les voy a dejar en la descripción del video más información sobre Tentación color esmeralda, así como los enlaces donde pueden adquirirla, tanto en su versión electrónica o ebook como en su versión impresa en los 2 formatos que le comenté, en 1 o 2 volúmenes. Gracias por acompañarnos en un video más en acuarela. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en acuarela. Si te gustó el video, danos un me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Queremos seguir construyendo nuestra comunidad. Será hasta la próxima. Te mando un gran abrazo en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.